Señor me los bendiga, hermanos y amigos. Es un honor estar delante de la presencia del Señor, donde nos reunimos para alabar y glorificar su santo nombre. Hermanos, que su nombre sea conocido entre las naciones y sobre la tierra, ¿verdad? Así es de que la bendita palabra del Señor hoy la estaremos leyendo en el libro de Génesis, en el capítulo 7, del versículo 1 al versículo 7. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por tu plan de amor, de perdón y de redención, Señor. Padre Celestial, tú amas lo que haces. Tú amas tu palabra. Tú amas, Señor, tus planes son perfectos. Tu voluntad es agradable y perfecta, Señor. Todo lo que tú haces es recto. Todo lo que tú haces, Señor, es prudente, Señor. Todo lo que tú haces, Señor, es Señor, guiado por tu voluntad. Señor, nada es desapercibido. Nada es, Señor, fuera de control. Nada es sin propósito. Todo es como un propósito, Señor, de acercar el hombre al corazón de Dios, para que se haga su voluntad, para que se sirva conforme a sus promesas, conforme a sus enseñanzas, mi Dios. En esta hora edifica tu iglesia, edifica tu pueblo, edifica a cada uno de los presentes, Señor, y aquellos, Señor, que a través de estos medios escucharán esta palabra, Señor. Que seas tú hablando a través, Señor, que seamos un instrumento, Señor, para hablar de tu palabra, no lo que nosotros queremos decir, sino lo que tú quieres hablar, Señor, al corazón de tus hijos, Señor, al corazón del que no te ha conocido, al corazón de aquel, Señor, que se ha alejado, por la razón que sea, Señor. Vuélvelo, Señor, al corazón tuyo, como a cada uno de nosotros necesitamos de ti, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. El tema, mis hermanos, de este mensaje es: entra tú y toda tu casa en el arca. Entra tú y toda tu casa en el arca. Vemos cómo Dios le habla, mis hermanos, a Noé. Gloria a Dios. Le dice Dios a Noé que preparara un arca. Desde el capítulo 6 encontramos donde dice, aún en los versículos antes, que en el versículo 9 del capítulo 6 dice de que de la generación de Noé, Dios halló nada más justamente a Noé de esa generación. Con Dios, hermanos, a Dios no se le pasa nada por en vano. Él conoce todo. Y cuando la palabra justo o perfecto quiere decir una persona que se hace a la voluntad de Dios, que aunque le cuesta, pero persiste en agradar a Dios. Como aquel hijo que aunque le cueste, obedece a su padre y a su madre. Pues si la Biblia dice que somos llamados hijos de Dios, no solo tenemos el derecho de recibir la bendición de Dios, sino obedecer al plan de Dios. Pues de esta generación solo encontró Dios a Noé justo. Y vio que la maldad se había multiplicado en el ser humano en aquellos tiempos, mis hermanos.
Pues aquellos tiempos con ahora, mis hermanos, no es menos, aún es más. Si la población se ha multiplicado y esa población no tiene a Cristo en su corazón, la maldad se ha multiplicado muchas veces más. Las generaciones son más perversas, mis hermanos. El corazón del hombre es más perverso, más maquinador, de malos pensamientos y con planes fuera de la voluntad de Dios. Entonces vemos de que Dios había visto que el pecado se había multiplicado al ser humano que Dios mismo había creado. Y dijo Dios pues a Noé que él había decidido poner fin al hombre que había creado. Hermanos, en el mismo libro de Génesis dice de que a Dios le dolió el corazón. No está hablando del órgano, sino que en el Espíritu de Dios hubo tristeza. ¿Por qué? Porque lo más hermoso que él había creado, no con el poder de su palabra, sino que tomó del polvo de la tierra, sabemos, formó a ese hombre y a esa mujer, y le deshonraron y le desobedecieron, mis hermanos. Y siempre vemos que de los dos hijos de Adán y Eva nace, vemos que en uno de ellos va creciendo la línea del pecado, como en el otro la línea del amor de Dios y la redención. Pero vemos, mis hermanos, que luego la descendencia de Caín tendió a la maldad y a la maldad y a la maldad. Y vemos que el segundo hijo de Adán, mis hermanos, el hermano mayor le quita la vida. La tierra se abre y por primera vez hay un hombre muerto por otro ser humano que le quitó la vida. Y era su hermano porque aún no habían más. Y si era su hermano. Y la sangre entró en esa tierra, entró la maldición, mis hermanos, el pecado, el dolor. Entonces vemos de que Dios le dolió todo eso en el corazón. Y vemos de que Dios le dijo a Noé, mis hermanos, en el capítulo 6, de que la tierra se había corrompido. Porque la tierra había mucha violencia, mis hermanos, y que la iba a destruir. Y le dice en el versículo 14 del 6, hazte un arca de madera, mis hermanos, de madera. Mis hermanos, la madera en el evangelio es tipología de la humanidad de Cristo, del sentir, y que la preparara, que la faltara, que la guardara, mis hermanos, de manera que no le pudiera entrar nada de agua, mis hermanos. El agua, y sabe que en la teología bíblica el agua, las muchas aguas significa el mundo, el sentido, mis hermanos. Y el tema de esta noche que es entra tú y toda tu familia en la casa. El arca en ese tiempo, mis hermanos, iba a ser símbolo de protección para que Noé y su familia salvase su vida. Y dice madera, dice, y que la preparara, que la calafateara con cobre por dentro y por fuera. Y de madera, mis hermanos, ¿por qué? Y le dice todas las medidas exactas, mis hermanos. Y Noé, ¿qué hace? Noé no se rehúsa, Noé simplemente obedece. En esos tiempos nunca había obedecido, nunca había llovido, mis hermanos, pero Noé obedece. Y el problema del ser humano, mis hermanos, es que no crea que no haya un Dios, simplemente que no obedece. Y él simplemente está diciendo de que no existe Dios. La palabra del Señor no habla de que muchos dicen el ateísmo. La Biblia dice que el necio en su corazón dice que no hay Dios. Desde el momento que comienza a decir eso, se va contra la voluntad de Dios. Y dice en el versículo 17 del capítulo 6, que dice, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra. Dice, para destruir toda carne en cuya haya espíritu de vida bajo del cielo, y todo lo que haya en la tierra, y morirá. Dios quería acabar, mis hermanos, no con su creación, sino por el pecado que se había extinguido en la vida de ellos. No había arrepentimiento, no había temor, no había obediencia, mis hermanos, iba a morir. Y dice, pero en el versículo 18 dice, más estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tu hijo, mis hermanos. Entonces vemos de que Dios le habla claro a Noé. Y Noé obedece y construye esa arca. Pero volviendo a nuestros tiempos, mis hermanos, esa arca, mis hermanos, sirvió para que ellos salvasen su vida física. Y Dios establecer un nuevo pacto con Noé. Ese pacto de redención, donde, mis hermanos, la generación, vemos de Caín murió, se terminó. La única generación que logró llegar hasta Noé es la generación de Set, donde Dios, el tercer hijo que Dios le da a Adán y a Eva, cuando ella dice, este es el hijo que Dios me da por haberme quitado, porque haberse llevado, por haber muerto. ¿Quién fue, mis hermanos? Abel, que era conforme al corazón de Dios. Y de allí viene de toda la descendencia hasta llegar a Noé.
pero vemos que el pecado aún, mis hermanos, ya estaba en la raíz, porque en que murieron muchos, mis hermanos, aún el pecado seguía, mis hermanos, la maldad entre uno con el otro, y se habían olvidado de Dios. Entonces vemos que, volviendo a los versículos principales del mensaje, dice que dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Mis hermanos, vivimos en lo mismo como en los tiempos de Noé. Y Jesús lo habló en San Mateo capítulo 24, versículo 38, Jesús lo dijo, comparando, mis hermanos, aquellos tiempos, porque el hombre no deja de ser hombre, y sin Dios siempre va a ser lo mismo, mis hermanos. Dice en el capítulo 24, versículo 38 y 39, la palabra del Señor dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Y así también será también la venida del Hijo del Hombre. Ellos no creyeron, mis hermanos. Ahora el mensaje y el propósito, mis hermanos, principal de esta noche, no solo hablar de la humanidad, sino que el propósito número uno, mis hermanos, es que preocupemos por nuestros familiares, los que tenemos hijos, los que tenemos un padre, una madre, el que tenemos un hermano, el que tenemos un sobrino, el que tenemos un pariente, además el que tenemos un vecino que no ha conocido al Señor, que nuestro deseo es que ellos conozcan al Señor. Pero vemos que la prioridad es la familia, mis hermanos, porque cuando Dios le habla a Noé, le dice: entra tú y tu casa en el arca, está hablando de la familia. Es importante que nuestra prioridad sea que los que están en nuestro entorno, los que son parte de nuestra sangre, conozcan al Señor. Nuestro trabajo es orar, interceder por ellos, presentarles el camino. Si ellos no quieren entrar al arca, que es Cristo ahora en día, pues es decisión de ellos, pero el deber es que nosotros les hagamos conocer el camino verdadero, el camino de verdad, mis hermanos. Y también en Lucas dice lo mismo, prácticamente en Lucas 17, 26 y 27, Jesús lo vuelve a decir, se lo vuelve a decir a los discípulos, y le dice en el capítulo 17, versículo 26, cuando dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Así estamos, mis hermanos. Pues ahora no vendrá un diluvio de agua, pues ahora no vendrá un diluvio literal de fuego, sino que vendrá el juicio de Dios, mis hermanos. Todos los eventos que están sucediendo ahora en día es porque Cristo va a venir a la tierra, no como un abogado, sino que vendrá como un juez para hacer justicia. Entonces nuestras oraciones deben de ser que la familia nuestra sea alcanzada, mis hermanos. Vemos de que Dios le encarga a Noé que entre él y toda su casa al arca, mis hermanos. Yo sé que todo padre, todo familiar no quiere que sus hijos se pierdan. Y le es bien claro, mis hermanos, qué tiene que hacer. Y podemos, tan interesante, mis hermanos, que le dice que aún de los animales, y los animales bien obedientes entraron. Todos. Pero el hombre ahora en día no quiere entrar al plan de Dios. Se le habla de muchas maneras, pero la rebeldía, el orgullo, mis hermanos, en el hombre. Y le dice que entra al arca porque dice: a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Es importante, mis hermanos, que nosotros seamos hallados justos delante del Señor. Hoy y cada día que vivimos. Hermanos, por si cualquier cosa pasa, debemos de estar preparados. No podemos estar descuidados. Y tenemos que orar, mis hermanos, y interceder, que nuestra familia sea alcanzada de una forma o de otra. Mis hermanos, si no escuchan la palabra, a veces los jóvenes necesitan tener una experiencia, a veces difícil, para venir a los caminos del Señor. Y es importante que nosotros seamos el ejemplo de ellos, mis hermanos. Ejemplo donde quiera que vamos. Ejemplo con lo que hacemos, mis hermanos. Eso es bien importante, mis hermanos. ¿Para qué? Para que conozcan el amor del Señor. Entonces, salvar a la familia. Para Noé era tan importante su familia como lo era para Dios.
como Dios quiso rescatar, mis hermanos, a ese hombre que había hecho a esa mujer. Vemos de que el pecado se había multiplicado. La única manera era acabando con esa generación perversa. Las generaciones se completan o se forman entre 30 a 40 años, mis hermanos. No sabemos de que cada cierta cantidad de tiempo las cosas van cambiando, las etapas, y el ser humano cada día. Jesús dijo en uno de los evangelios, dijo que la generación de este siglo eran más perversa y más contumaz. Quiere decir que hay pecado en su corazón, que no temen a Dios. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y es bien importante, mis hermanos, que el Señor reine en nuestra vida, que el Señor reine en nuestros corazones. Ese compromiso, que los padres y las madres conozcan a Dios de corazón, no religiosamente, para que sus hijos puedan ver que son diferentes al resto de la comunidad y que ellos anhelen ser como sus padres, mis hermanos, conociendo a Dios. En el Salmo 127, uno dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ahí está hablando que el Señor sea el centro de nuestra vida. Pero lamentablemente ahora las familias son disfuncionales. A veces el padre sirve al Señor, la madre no sirve al Señor. A veces la madre sirve al Señor, pero el padre no sirve al Señor. Y hay familias donde es los hijos que sirven al Señor y los padres no sirven al Señor, porque los padres no son el ejemplo que deben de ser. Y a veces llamamos ser cristiano, pero no somos lo que somos en la iglesia, lo que debemos de ser en el hogar también. Si somos hijos de Dios, somos hijos de Dios 24/7, mis hermanos. Amar a esos hijos, mis hermanos. El amar a esos hijos no simplemente darles el pan literal y darles las necesidades físicas que tienen, sino enseñarles la palabra del Señor, enseñarles el amor de Dios, mis hermanos. Y amigos, no es que sea malo dejarles un legado a los hijos, dejarles riquezas materiales, pero el legado más hermoso que debe ser es dejarle el amor a Dios y el temor hacia Dios. Que conozcan a Dios, porque este mundo se va a acabar y todos nos vamos a morir. Y un día tanto usted, padre o madre, como sus hijos, estaremos delante de la presencia del Señor y daremos cuenta de lo que hicimos bien como de lo que no hicimos bien y de lo que no hicimos que deberíamos de ser. Es bien importante. Entonces para Dios era tan importante que Noé se salvase, su esposa y los hijos y las esposas de sus hijos. Mire, porque eran modelos. Vemos que aquí hay un ejemplo de modelo familiar en ese momento. Noé había agradado al Señor. Entonces vemos de que Dios salvó a Noé y a su familia y entraron en el arca, mis hermanos. Entonces vemos de que es importante de que nosotros hagamos lo correcto. ¿Y quién es el arca ahora? Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, en quien podamos ser salvos. Y vemos que Dios le da los lujos de detalle que debía ser Noé. Gloria a Dios. Y dice en el versículo 5 del capítulo 7, el cual leímos: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Ahora usted y yo, todos queremos entrar al reino de los cielos. Ahora, hemos hecho todo lo que Cristo nos ha dicho. Aún nos hace falta. Entonces no estamos precalificados, no calificados totalmente. A veces no estoy, ya me escribieron, ya me eligieron, hermanos, pero vemos de que tenemos que calificar al 100%. O al 100 por 1, que es todavía, porque al 100% es 1 y 1, pero al 100 por 1 es lo máximo de lo que debemos de dar. Pero Jesús aún hablaba de que unos darían, los que caen en buena tierra, al 30%, al 60% y al 100%, mis hermanos. Noé dice de que hizo conforme a Jehová le mandó, no cuestionó, mis hermanos, y por eso ellos fueron salvos. Y lo más interesante, seguimos leyendo que cuando todos entraron, ellos entraron, Noé aún hasta los animales, y ellos entraron como debía ser y obediente. Ningún animal cuestionó, ni aun que el que decimos que era malo, ni el que era venenoso, mis hermanos. Cuando todo está en la mano del Señor, no hay veneno que haga daño. La Biblia no dice que los animales se descarriaron y se pelearon ahí, porque Dios tenía el control. Cuando Cristo muere en nuestra vida, cuando Cristo muera en nuestros corazones, mis hermanos, ahí se va la ira, se va la contienda, se va el dolor. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Y cuando la Biblia habla de casa, mis hermanos, no está hablando de un edificio, está hablando de una familia. Entonces Dios le dijo a Noé que entre toda la casa al arca, la familia, mis hermanos, padre, madre, hijo y todo lo que está en el entorno.
Es bien importante, mis hermanos. Y la palabra del Señor, los principios, cuando se le enseñó Moisés la ley en el libro de Deuteronomios capítulo 6, versículo, mis hermanos, del 9 al 6, le dice que debería enseñarle a sus hijos. Y le dice, estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa. Mire, ahí sí en el edificio, pero también dentro de la familia, en tu casa. Andando por el camino, al acostarte. Dice, al acostarte cuando te levante. Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aunque los muchachos se cansen, hay que enseñarles la palabra del Señor. Que se enojen, mis hermanos. Que se vayan, pues que se vayan. Se llevan la palabra, le voy a ir recordando. Ay, mejor que digan, me fui porque mucha palabra de Dios me daban ahí. Y no que digan, nunca me hablaron de ese Dios. Mejor que se vayan cansados de la abundancia de palabra del Señor. Y no que nunca escuchamos, nunca leyeron la Biblia, nunca cantaron, nunca oraron. Qué vergüenza. Y iban a la iglesia para Navidad y fin de año. No, en todo tiempo, mis hermanos, tenemos que congregarnos, mis hermanos, y tener esa certeza y esa seguridad, mis hermanos. Entonces vemos de que cuando entramos al arca, que ahora es Cristo, y lo lindo y hermoso que quien cerró esa puerta fue Dios, no fue ni Noé. Cuando entraron los que debían de entrar, Dios cerró la puerta y nadie pudo entrar ya. Aún hubieran querido, mis hermanos, ya era demasiado. Y aún Noé obedeció y su familia hicieron lo que Dios le dijo. Y ordenaron a todos los animalitos. Y entraron, eso mire, los animales entraron no como animales. Entraron ordenadamente, en pareja, como debían de ser. Mis hermanos, el ser humano no. Hemos sobrepasado el límite de los animales. Todos los animales obedecen a Dios. Obedecieron. Vemos aquel asno que cargaba aquel profeta que vio a Dios, al ángel de Dios, y todavía le dice la asna, ¿por qué me golpeas al profeta Balac? ¿Verdad? Le dice, porque le dice, siempre me has obedecido y no me obedeces. Porque el asno miraba al ángel de Jehová, pero el hombre no miró a Dios cuando lo hacemos con orgullo, cuando nuestros planes son intereses personales, cuando son perversos, cuando son vanidosos. Aún, mis hermanos, cuando Jesús montó el asno se sometió a Jesús, no le dijo, a mí nadie me ha montado y soy rebelde y te voy a botar, no, ¿verdad que no? Y aún, porque es cierto que dice que nadie le había usado a ese asno, vayan y tráigamelo. Cuando Cristo entra a nuestro hogar, a nuestro entorno, Él cambia todo, mis hermanos. Ahora es importante que Él entre en nuestra vida y nosotros entremos a la relación de Él. A veces decimos que le conocemos a Él. Ahora la pregunta, ¿Él nos conoce a Él? ¿A nosotros? Porque decimos que le conocemos a Él. Como Job, cuando dice después todo lo que pasó y fue restaurado, Él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, mis hermanos. Que no nos cuenten, sino que conozcamos a Jesús de Nazaret. Que Él cambie nuestra vida, mis hermanos. También alguien que fue ejemplo y sabía que su casa estaba en el Señor y que conocía a sus hijos fue Josué. En Josué capítulo 24, versículo 15. Josué habla de eso, mis hermanos. Cuando Josué, después que le entregó la tierra al pueblo de Israel, y era tiempo de despedirse, le vuelve a recordar la ley y lo que debían de ser. Y él les dice de que se acordaran de dónde Dios los había sacado y que deberían de servirle y no servir a los dioses ajenos. Pero que ya era decisión de ellos, porque ya habían prolongado muchas veces, habían jurado obedecer la ley, pero desobedecían. Pero al final es él ya despidiéndose, le dice en el capítulo 24, versículo 15, volviéndoles a recordar las últimas palabras, le dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra estáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Oye, qué seguridad es cuando alguien dice, mi hogar, mi esposa y mis hijos sirven al Señor. Pero bueno, cada quien hace lo que quiere. Qué triste, mis hermanos, porque Cristo no mora en nosotros, porque no le conocemos la familia, ni conocemos al Dios que quiere habitar en la familia, mis hermanos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero Dios sea quien
rija nuestra vida, nuestros corazones, el hogar, nuestros hijos, y que cada día nos presentemos. Y si leemos el libro de Job desde el comienzo, dice que Job se levantaba siempre a hacer sacrificios a Dios por lo que sus hijos hacían. Porque sus hijos, mis hermanos, no es cuestión que si ellos al final son buenos o malos, pero el padre debe hacer su trabajo desde la inocencia de ellos hasta que sean adultos, y mientras habiten en esa casa, ellos deben de respetar a sus padres y respetar ese espacio, mis hermanos, porque se le pertenece al Señor. Y si ellos no quieren servir a Dios, pues que tomen decisiones, que escojan, pero que haya esa seguridad y confianza, mis hermanos, de que nuestro hogar sirve al Señor, que nuestro hogar es el modelo, mis hermanos, de obediencia al Señor, para que cuando venga la tribulación, para cuando venga el problema, cuando venga la circunstancia, ¿quién va a guardar esa casa? Es el Señor. Amén. Cuando venga, mis hermanos, la juventud tiene muchos desafíos, pero cuando ellos han conocido el amor de Dios y el temor de Dios, lucharán, pero siempre volverán a los caminos del Señor. Nuestras oraciones es que Dios les cambie el corazón, que nuestra oración sea que el Señor, que ellos tengan temor de Dios, que no olviden ese principio de la palabra del Señor. Todos fuimos jóvenes y niños y sabemos de que no nos gustaba la disciplina, la corrección, pero hoy agradecemos a nuestros padres que gracias a su enseñanza ahora somos lo que somos para honra y gloria de Dios Padre. ¿Por qué? Porque nos enseñaron el temor de Dios. Quizás no de la manera correcta, pero al final era la palabra quien edificó nuestra vida, mis hermanos. Y en el Salmo, mis hermanos, 128 habla del modelo de una familia también, cuando se sirve al Señor. Cuando una familia, cuando el Señor es el centro de sus vidas, cuando el Señor toma el control. Este Salmo habla al pueblo de Dios. Y dice, vamos a leer del versículo 3 al versículo 4, dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivos alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Eso es bien importante, mis hermanos, porque el hombre es el modelo, el ejemplo que Dios ha puesto. Y en el versículo 1 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. ¿Cuál es su camino? La ley, su palabra. ¿Es fácil andar en los caminos de Dios? No es fácil, mis hermanos. Todo lo bueno no es fácil, va a ser costoso. Esta carne no quiere exponerse, no quiere buscar a Dios, porque ella no entrará al reino de los cielos, pero nuestro espíritu sí, mis hermanos. Entonces vemos si el salmista David habla aquí, mis hermanos, en este salmo, que el ejemplo cuando el hombre, y dice el versículo 2, dice: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Miren, quiere decir que por cansado que vengamos físicamente, le decimos: gloria a Dios, porque nos proveíste, te honramos haciendo lo justo y lo correcto delante del Señor. Delante del Señor. Entonces vemos que ahora el arca es Jesucristo. Si Noé, mis hermanos, y su familia, oye, mis hermanos, si Noé no hubiera entrado, él y su familia, se hubiera acabado la raza humana. Ya Adán había muerto, obvio, Abel había muerto, Caín ya había muerto, y solo quedaban prácticamente parte de su descendencia, que era donde el pecado se había multiplicado. Solo había una esperanza, que era esta familia, que fueron hallados justos. Dicen, no perfectos, justos obedientes. Mis hermanos, la perfección cuando habla del corazón. La Biblia habla de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. No era perfecto en sus hechos, pero sí sabía reconocer sus faltas, sus pecados. Y es lo que necesitamos reconocer, de que necesitamos a Cristo en nuestra vida, que necesitamos a Cristo en nuestros hijos, que necesitamos a Cristo, mis hermanos, en la comunidad. Necesitamos a Cristo en la ciudad, necesitamos a Cristo en la nación, necesitamos a Cristo en el mundo. Por eso el mundo, como está lejos de Dios, descarriado. También hubo un hombre, sabemos la historia, cuando Pablo y Silas estaban allá en el fondo de la cárcel y ellos oraban, mis hermanos, cantaban cánticos al Señor. No se estaban quejando porque los habían metido en la cárcel por predicar en el evangelio, sino que se gozaban en la presencia del Señor. Y de repente hubo un terremoto, mis hermanos, y cayeron las paredes y todos los presos
trataron de escaparse lo que pensaba el carcelero. Y en el capítulo 16 de Hechos encontramos la historia donde este carcelero, mis hermanos, estaba preocupado qué iba a pasar, porque él sabía que si estos presos se desaparecían, entonces él iba también a pagar con su vida. Pero vemos de que el apóstol Pablo habla acá, mis hermanos, de que le dice en el versículo 30 y 31, aquí el hombre preocupado le dice, y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, o sea, su familia. No es que automáticamente se van a salvar, que con uno que crea, mis hermanos, y hace lo correcto, los demás van a ser influidos. Las influencias buenas o malas comienzan con uno. Con alguien que ande mal, pues los demás se tuercen también. Pero si uno toma la decisión de andar en lo correcto, pues este hombre dice, cree tú. Como dices, tú vas a ser la guía para que los demás conozcan al Señor. Serás salvo tú de toda tu casa. Todos deseamos, mis hermanos. No nos damos cuenta que todos deseamos de que las cosas se hagan bien. Y todo camine bien. Mi hermano y amigo, comencemos usted y yo a hacer lo justo, a hacer lo correcto. Si tan solo hay uno justo, porque la Biblia dice no, que Dios no encontró ni tan solo uno justo, ¿verdad? Entonces usted y yo seamos justos delante del Señor. Hagamos lo correcto a la palabra del Señor. No busquemos excusas para no asumir responsabilidades. No acusemos a nadie ni miremos a nadie, mis hermanos. Porque cuando las cosas salen bien, es fácil echarnos la gloria que a uno nos pertenece. Pero cuando las cosas no salen bien, es fácilmente acusar a otro. Es tiempo que usted y yo, mi hermano y amigo, tomemos responsabilidad de nuestra vida y de las cosas que Dios nos ha dado, del hogar que Dios nos ha dado, y luchemos por salvar nuestra alma y que nuestra familia, nuestros hijos, nuestros familiares, los cercanos y lejanos conozcan el camino del Señor, porque ahora el arca es Jesucristo. Que entres tú en esa relación comprometida con el Señor y luego te seguirán los que están en tu entorno, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan y procedan al arrepentimiento, al perdón que solo viene por Jesucristo, porque usted y yo no podemos hacer nada con nuestra fuerza. Todas las cosas que se hacen humanamente llegan, humanamente han de desaparecer. Pero solo Cristo tiene vida y vida eterna y nos ofrece. No hay nadie más como Él. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo en Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Él es nuestro camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él, por Jesucristo. Que el Señor me lo bendiga. Gloria a Dios.